Querido doctor Miguel Alcubierre, es un gusto encontrarnos Hola justamente Pepe, para hablar de Stephen Hawking y cómo su pensamiento se integra a nuestra vida hoy en día, querido Miguel. con mucho gusto. Sí, sí, Stephen Hawking ha sido un personaje muy importante en la ciencia en las últimas décadas, ¿no? Y fíjate, tenemos esta figura icónica que siempre conocemos, pero a pesar de sus limitaciones, ahí vemos siempre un ojo inteligente. Y quisiera compartir contigo algo que dijo el gran crítico literario George Steiner sobre Stephen Hawking. Decía, apenas mueve la esquina de una de sus cejas y su mente nos ha llevado ya al extremo del universo. Ningún novelista, dramaturgo o artista, ni siquiera el mismo Shakespeare, habría osado inventar a Stephen Hawking. Qué bonita cita. Sí, es cierto, Porque esto nos habla precisamente del lugar que ha alcanzado Stephen Hawking en nuestra conciencia colectiva. Como tú ya lo has marcado, pues hay muchos científicos que tienen este nivel que tiene Stephen Hawking, y cuando se habla de los grandes, bueno, pues sí, por supuesto lo es, pero hay algo muy especial que tiene que ver, más allá de las contribuciones teóricas que son importantes, y que has marcado y has dimensionado de qué se trata. Hay algo muy importante que tiene que ver con la pasión por el conocimiento, a pesar de estar encerrado en los límites, ese ojo inteligente, a pesar de todos los pesares, a pesar de ese confinamiento que puede escudriñar el universo. sí, es impresionante realmente. Y para mí lo más impresionante de Hawking es eso, ¿no? La enorme valentía de tener una mente tan brillante encerrada en un cuerpo con esta enfermedad terrible y aún así decidir que él va a seguir adelante y va a seguir haciendo contribuciones fundamentales. Yo digo, el ojo inteligente, la mirada inteligente, y a mí me cuesta mucho trabajo imaginarme cómo es que él pensaba, o sea, cómo puedes desarrollar estas cosas. Digo, yo soy un físico teórico y yo, si no me pones enfrente un lápiz y papel y pluma y algo así, no puedo hacer cálculos, los tengo que hacer en papel. Él hacía todo esto en la mente, era realmente muy impresionante. Y te muestra cómo a veces en un cuerpo con esta enfermedad terrible en la que prácticamente no se puede comunicar, de todas maneras hay una mente brillante detrás, ¿no? Una mente no solo lúcida, sino incluso brillante. Y bueno, esto además nos habla de cómo él empieza a ocupar un lugar muy especial en la conciencia colectiva en términos de símbolo de conocimiento, ¿no? Este lugar icónico que tuvo Einstein, tiempo después como que hay una especie de deseo en nuestra sociedad de encontrar figuras que representen esta búsqueda del conocimiento y en términos de conciencia colectiva popular, bueno, pues ahí tenemos el homenaje que, por ejemplo, los Simpson le hicieron a Stephen Hawking con este vuelo de la imaginación. Aquí lo vemos, los vemos volar juntos. Y hablemos un poco de eso, de cómo tú te encuentras también con gente, estudiantes y personas que a veces ni conocen de ciencia y que sin embargo te dicen, pero es que en Stephen Hawking había algo muy especial que caló profundamente en nuestra conciencia colectiva, en nuestra sociedad, ¿no? Sí, bueno, es que además de la enfermedad que tenía Steven, también él tuvo un deseo o sintió que era su deber, si quieres, comunicar a la gente la ciencia. Entonces él desde los 80 escribió esta serie de libros de comunicación de la ciencia y eso lo hizo una figura mucho más conocida para el público en general, ¿no? Yo creo que si a lo mejor él no hubiera nunca hecho ninguna labor de divulgación, se conocería mucho menos, pero él dedicó una buena parte de su tiempo a llevar estas ideas muy complicadas, muy abstractas de la física moderna al público en general, con su libro Desde la breve historia del tiempo y demás. Entonces, con eso realmente llegó, yo creo que a la conciencia colectiva, ¿no? Además, pues la imagen de esta persona, ¿no? En la silla de ruedas y demás, de todas maneras, haciendo estas contribuciones, no solo a la física, sino también a la divulgación del conocimiento. Yo creo que por eso también se ha hecho tan icónico. Y sí, de alguna manera tienes razón. O sea, después de que falleció Einstein en el 55, como que hacía falta otra figura, ¿no? Otra figura que representara al científico
tratando de entender los misterios del cosmos y de la naturaleza. Y entonces Hawking de alguna manera llegó a jugar ese papel, ¿no? O sea, llegó en ese sentido, sí es un segundo Einstein, en el sentido de ser el siguiente ícono de la ciencia en la cultura popular, ¿no? Y de hecho, además, con humor, porque incluso en series como The Big Bang Theory, de alguna manera participa y rompe también con esa figura del científico alejado de la broma, de la capacidad de jugar, en este caso con este otro físico, pero que es de ficción, que se llama Sheldon en la serie de Big Bang Theory. Vamos a ver nada más un fragmento y comentamos luego al respecto, porque creo que esto es algo verdaderamente interesante. Professor Hawking, it's an honor and a privilege to meet you, sir. I know. I want to thank you for taking time to see me. My pleasure. I enjoyed reading your paper very much. You clearly have a brilliant mind. I know. Your thesis that the Higgs boson is a black hole, accelerating backwards through time. It's fascinating. Thank you. It came to me one morning in the shower. That's nice. Too bad it's wrong. What do you mean wrong? You made an arithmetic mistake on page 2. It was quite a boner. No, but that can't be right. I don't make arithmetic mistakes. Are you saying I do? Oh, no, of course not. It's just, I was thinking, oh gosh golly, I made a boo-boo. And I gave it to Stephen Hawking. Great. Another fainter. Bueno, aquí lo que estamos viendo que me parece fascinante, querido Miguel, es justamente eso, ese sentido del humor que pueda interactuar y hacer bromas. Esto nos habla también de un científico que está abierto a entender al otro, a entender el contexto en donde él sabe muy bien qué papel empieza a jugar en nuestra sociedad, ¿no? Este sentido del humor, recuerdo que aparece incluso en su biografía, retratado en una película muy interesante que se llama La teoría del todo, ¿no? Esta película en donde él se encuentra con la que sería su mujer y le pregunta a qué se dedica, y entonces le dice que él es cosmólogo, y entonces le dice, ¿y qué es la cosmología? Y le dice, es la religión para los ateos inteligentes. Y entonces ella le dice, ¿y a qué le rezan? Y él le dice, le rezamos una ecuación que lo pueda entender todo. Entonces, hablemos un poco de eso, que de alguna manera se acerca también a esa figura de Einstein tan importante, que también estaba buscando escudriñar los secretos del universo y tratar de ver si todo estaba unificado. Y esto me parece muy interesante porque tú eres un buscador de conocimiento y aprecias como nadie la figura de Einstein en busca de un campo unificado, que no lo logró en su momento Einstein, pero resulta que tiempo después esto vuelve a aparecer ahora en términos de la teoría del todo, y descubrimos un campo muy interesante de ambos que trataban de descubrir el fuego que está detrás de las ecuaciones, si ese es un fuego que se permite entender y por qué existe ese fuego, ¿no? Y esto habla de una búsqueda similar en uno de los personajes que más emblemáticamente a ti te guían en términos de la investigación científica. Sí, claro. Yo creo que la física desde sus inicios ha estado tratando de no solo entender la naturaleza, sino mostrar que diferentes tipos de fenómenos son realmente manifestaciones de lo mismo. Empezamos desde el principio con Newton, o sea, cuando Newton se dio cuenta
que la fuerza de gravedad a la que hoy en día estamos tan acostumbrados, pero en ese momento era un concepto nuevo, que la fuerza que hace que caigan los objetos en la Tierra, las manzanas, como la anécdota famosa que le cayó una manzana en la cabeza, que seguro nunca ocurrió, pero bueno, esa anécdota, se dio cuenta que esta fuerza que hace que los objetos caigan en la Tierra es la misma fuerza que mantiene a la Luna en órbita alrededor de la Tierra, o la Tierra en órbita alrededor del Sol. O sea, ese es un brinco conceptual muy impresionante. Son fenómenos que ocurren allá afuera en el espacio, decir que son la misma cosa que lo que vemos aquí en la Tierra todos los días. Ese fue como el primer gran salto de la imaginación que nos permitió unificar cosas que parecían ser muy distintas. Y desde entonces la física ha ido avanzando poco a poco en esa misma dirección. En el siglo XIX nos dimos cuenta que la electricidad y el magnetismo, que otra vez parecían cosas muy diferentes, que tenía que ver una piedra de imán con la electricidad con la que estaban jugando los físicos a principios del siglo XIX, y se dieron cuenta que era otra vez lo mismo. Electricidad y magnetismo son dos manifestaciones diferentes de una misma entidad, de un mismo fenómeno físico. Entonces, a partir de ahí, como que el sueño de la física ha sido tratar de unificar todas las leyes de la naturaleza en algo muy sencillo. La teoría del todo, o una sola ecuación que nos pueda explicar todo al mismo tiempo. Eso es como el gran sueño. Sigue siendo un sueño, no hemos llegado hasta allá. Einstein lo buscó, Einstein logró desarrollar una teoría de la gravedad muy impresionante, muy general, la relatividad general. Y a partir de ahí quiso tratar de unificar otras fuerzas con la gravedad. No lo logró, fue un cálculo muy difícil, a la fecha no lo hemos hecho, pero ese sueño sigue, y es el sueño en el que contribuyó Hawking, y han contribuido muchas personas. Hoy en día sigue mucha gente tratando de buscar la gran unificación, como le llaman, ¿no? Se han tenido avances parciales, nos hemos dado cuenta que la electricidad y el magnetismo están unificadas con otra fuerza que a lo mejor a la gente le suena un poco extraña y misteriosa, que le llamamos simplemente la fuerza nuclear débil, que es la responsable de la radioactividad, y esas también se lograron unificar en la década de los 60s y 70s, pero a partir de ahí simplemente no hemos podido. Tenemos todavía diferentes manifestaciones de fuerzas, la gravedad no se puede unificar, y eso trataba de hacer Hawking, y muchos físicos teóricos el día de hoy están tratando de buscar esta ley unificada. Einstein preguntaba en alguna ocasión, lo que a él le interesaba era saber si Dios había tenido alguna posibilidad de elegir a la hora de diseñar el universo, o si el universo solo podía ser de una sola manera, ¿no? Que solo había una sola manera lógica de crear un universo, y entonces a lo mejor en ese sentido Dios no había tenido ninguna opción, tenía que ser así y no de otra manera. Y esta era una pregunta de Einstein, y es una pregunta que nos seguimos haciendo hoy en día. O sea, ¿existen diferentes posibilidades, diferentes posibles universos, o solo hay un posible universo? Y eso nos lo tendría que finalmente decir la física. En ese sentido, yo creo que Hawking avanzó mucho en muchas direcciones, estuvo sobre todo trabajando en cosmología, pero también en teoría cuántica. Pero seguimos, o sea, tampoco Hawking terminó, ¿no? Seguimos en ese camino, en esa búsqueda. Y en esa búsqueda, querido Miguel, fíjate que algo muy interesante tiene que ver con lo que planteaste en tus conferencias previas, que en donde de alguna suerte la clave tiene que ver con unir el mundo descrito por la teoría general de la relatividad, con sus curvaturas del espacio-tiempo causadas por enormes masas como las de el Sol, o como las de los agujeros negros, que distorsionan el espacio-tiempo de maneras muy pronunciadas. Y sin embargo hay un campo que le encantó estudiar a Hawking, que tiene que ver con lo que se llama la radiación de Hawking, en donde justamente los dos niveles las dos ventanas con las que tratamos de entender las leyes de la naturaleza, la de la teoría general de la relatividad y la de lo más pequeño de lo pequeño, que tiene que ver con la física cuántica, la física de partículas subatómicas, tienen sus encuentros justamente en el estudio de los agujeros negros. Sí, y a la fecha sigue siendo. Hawking, de hecho, desarrolló, y eso es una de las cosas que lo hacen tan famoso, y yo creo entre sus muchas y múltiples contribuciones es la contribución más importante. Fue el que encontró el primer resultado físico del que ahora nadie duda, en donde estaban relacionadas ambas cosas, la teoría cuántica, que es la teoría que rige el mundo microscópico, las partículas elementales, los átomos, etcétera, con la gravitación de Einstein, que es la que rige el mundo macroscópico. Y él se dio cuenta cuando trataba de combinar estas dos teorías, que son muy distintas entre sí. En el caso de un agujero negro, aparecía un fenómeno completamente nuevo
que contradecía las cosas que entendíamos hasta ese momento de los agujeros negros. Nos decía que los agujeros negros no son tan negros, que los agujeros negros de alguna manera emiten energía, esta famosa radiación de Hawking, y esto contradice las leyes básicas de la relatividad de Einstein. Entonces, aquí había una contradicción, pero era un resultado que le salía muy sólido y que la gente ha repetido a lo largo de décadas de muchas maneras diferentes y siempre sale el mismo resultado. Entonces no tenemos duda de que ese resultado es un resultado correcto. Y es como nuestro primer y siquiera de alguna manera único resultado sólido que tiene que ver con cuántica y gravitación, y entonces está encerrado esto en los agujeros negros. Entonces, a partir de Hawking, los agujeros negros se han puesto como una especie de la llave. Entendemos que entender qué pasa en los agujeros negros con la teoría cuántica es la llave que nos debería abrir esta teoría del todo eventualmente, ¿no? Entonces, realmente este es un trabajo fundamental de Hawking que nadie esperaba. El mismo Hawking no lo esperaba cuando él estaba estudiando estas cosas. Él simplemente quería ver cómo la gravedad muy intensa de un agujero negro afectaba los campos cuánticos, ¿no? Lo que llamamos los campos cuánticos, y encontró este resultado sorprendente que a él mismo le llamó la atención. En ese momento yo creo que él mismo no lo creía al principio, lo trató de él mismo de ver si era cierto, y hoy no tenemos ninguna duda de que ese resultado debe ser correcto porque se ha repetido de muchas maneras. No se ha podido medir experimentalmente ni observacionalmente, pues bueno, se imaginarán que generar un agujero negro en el laboratorio no se puede, y no tenemos ningún agujero negro en el espacio lo suficientemente cerca como para estudiar este fenómeno en detalle. Entonces, hasta ahora no se ha comprobado, digamos, en la naturaleza lo que dijo Hawking, y esa es la razón quizá por la que nunca le dieron el premio Nobel, porque los premios Nobel solo se dan para resultados que han sido comprobados en la naturaleza, ya sea experimentos o en observaciones, y en el caso de Hawking esto no había ocurrido y no ha ocurrido a la fecha. Pero aún así no tenemos duda que el resultado es correcto porque, como te comentaba, sale de muchas maneras diferentes. Muchos físicos han hecho el cálculo cambiando las suposiciones, llegando a diferentes lugares, usando técnicas muy diferentes y llegan exactamente al mismo resultado. Entonces es un resultado realmente fundamental y es, como comentaba, la llave, la clave que tenemos que entender para poder realmente llegar a una teoría del todo eventualmente. Digo, este también es un sueño. A lo mejor por ahí hay físicos que dicen que a lo mejor la teoría del todo no existe porque perdemos el tiempo, ¿no? Y a lo mejor tienen razón. Pero este principio de elegancia, de que el universo es único, hay un universo y entonces tendría que estar explicado de una sola manera y no de diferentes maneras que no sean compatibles, pues es el sueño de muchísimos físicos y creemos que va para allá. Y bueno, esto también nos viene de Einstein. Einstein era una de las personas que decían que las soluciones matemáticas de la física tenían que ser elegantes, ¿no? Y cuando había encontrado una solución muy elegante, seguramente era correcta. Este sentido de la belleza en las matemáticas nos ha guiado desde Einstein y ha funcionado muy bien hasta la fecha. Entonces todavía confiamos en él. Y Hawking, yo estoy seguro que creía en él. Entonces por eso trabajó siempre en este tipo de temas toda su vida. Y hizo contribuciones realmente fundamentales. Y fíjate, una de las contribuciones fundamentales fue también las preguntas que surgen justamente alrededor de todos estos estudios, porque se desarrolló para tratar de interpretar lo que pasaba precisamente en el horizonte de eventos de los agujeros negros, lo que le llaman la guerra de los hoyos negros. Esto lo planteó el físico Leonard Susskind, ¿no? de la Universidad de Stanford, una batalla intelectual que sostuvo con Stephen Hawking. Y me parece muy interesante porque, en síntesis, Hawking propuso que la información se pierde en los hoyos negros y no se preserva en la radiación que producen, descubierta por el mismo Hawking. Y por su parte, Susskind no estaba de acuerdo, ya que ello implicaría violar una de las leyes más básicas del universo, la conservación de la información. Ninguna información se pierde completamente para siempre. ¿Puede estar la información adentro y afuera del hoyo negro al mismo tiempo? ¿Cómo resolver esta paradoja? Esto llevó incluso a apuestas entre Stephen Hawking y Leonard Susskind al respecto, pero quisiera ponerte un fragmento de lo que dice Leonard Susskind para que lo comentes, porque creo que una de las contribuciones más importantes al conocimiento no es nada más los resultados de ciertas investigaciones, sino las preguntas que dejas en la mesa. Y entonces esto es lo que plantearon Susskind y Hawking al debatir sobre lo que significa esta contradicción en torno a los agujeros negros.
let's talk about this holographic principle and the black hole word that you had with Stephen Hawking. All right, where do you want to start? I mean, yes, with that, because there was a word regarding what was happening in a black hole when you see it from a distance or when you are actually there. Right. Okay, so things can fall into a black hole, and when they will fall into the black hole, they're lost. They cannot come out. No information that falls into a black hole can get back out. Why? Just because that's the way black holes are. On the other hand, it's a very basic law of physics, maybe the most basic law of physics, that information never gets lost. Well, that's all right. That's perfectly all right. There's nothing wrong. Information didn't get lost. It fell into the black hole. It's inside the black hole. But then Stephen Hawking was the one who proved that black holes evaporate. So here we are. You throw a bit of information. What is a bit of information? It could be a book. It could be whatever carries some particles or whatever. You throw them in, and they fall into the black hole. There's no way from the outside to determine what they are, but nevertheless, they're inside the black hole, so nothing's been lost really. But then the black hole evaporates. It's gone. What happened to those bits of information you threw in? It looks like they're gone. This is forbidden. Physics doesn't allow that. The basic laws of physics, quantum mechanics, it's called unitarity, but it doesn't matter whether that's a mathematical term. What it says is no bit of information can ever ultimately be lost. So, somehow, those bits of information have to be in the evaporation products, in what comes out of the black hole when it evaporates. It evaporates by radiating away its energy. Just like the sun will eventually radiate away its energy, a black hole will radiate away its energy. The Hawking radiation. The Hawking radiation. Unlike the sun, when the black hole is finished evaporating, there'll be nothing left. Nothing left. So those bits of information must somehow be in that Hawking radiation. On the other hand, they were also inside the black hole. How can things be in two places at the same time? And this is also a law of physics, of quantum mechanics, that things can't be in two places at the same time. So there's something wrong, something missing. What? Y aquí está la pregunta, ¿qué es lo que estaba faltando? Y por supuesto, la respuesta que tiene que dar Susskind está relacionada con Maldacena y tiene que ver con un principio holográfico en donde puede de alguna manera, como en un holograma, tener una placa en donde hay una expresión de esa realidad y luego la dimensión tridimensional, ¿no? Que forma parte del mismo proceso y podría entonces de alguna manera explicarse que está adentro y está fuera al mismo tiempo, pero Hawking no planteaba esta posibilidad y se acuñó el término la guerra de los agujeros negros, en donde incluso hubo apuestas. Pero lo importante creo que es el tamaño de la pregunta, ¿no, querido Miguel? Sí, es una de las preguntas más importantes en física teórica, digamos, fundamental, todavía al día de hoy. En realidad no hay una respuesta, aunque Hawking sí en su momento hizo una apuesta con Preskill, con John Preskill, y en algún momento en 2004, de hecho, Hawking concedió la apuesta. Hawking originalmente decía, la información si se pierde, la mecánica cuántica está mal. Pues ni modo, ¿no? Ahí tendrán que ver qué hacen con la mecánica cuántica. Pero después se convenció de que esto no era cierto por ciertos argumentos muy generales, porque en realidad no está demostrado todavía, aunque Hawking concedió la apuesta ya hace casi 20 años, todavía al día de hoy no estamos muy seguros de exactamente qué pasa. Cada una vez al año o algo así aparece algún resultado que dicen finalmente se demostró, ya hay una respuesta para la paradoja de los agujeros negros, y luego resulta que alguien dice pues no, esta respuesta no está del todo correcta o no es muy general, y seguimos ahí peleados. Y sí es una pregunta fundamental, o sea, si el agujero negro desaparece, ¿qué pasa con toda la información que cayó ahí? Lo que uno asume es que va de alguna manera codificada poco a poco en la radiación que sale del agujero negro, pero esto no está demostrado, es muy difícil demostrarlo. Tampoco sabemos muy bien qué pasa cuando el agujero negro desaparece, o sea, ahí fallan todas nuestras teorías. Mientras el agujero negro es muy grande, y entonces podemos tratar el agujero negro con relatividad general porque es grande, y podemos tratar la teoría cuántica simplemente en la radiación y todo funciona bien. Pero una vez que el agujero negro se hace microscópico, tendríamos que tratar al agujero negro usando mecánica cuántica, usando alguna teoría
cuántica de la gravedad, y esa teoría cuántica de la gravedad no la tenemos. O sea, no hay una teoría cuántica de la gravedad hoy en día aceptada que funcione, que haga predicciones. Entonces, simplemente al final del proceso tampoco sabemos qué pasa. ¿Qué pasa al final? ¿El agujero negro explota? ¿O en realidad queda algún núcleo ahí de agujero negro final microscópico que no se evapora? ¿Qué pasa? No sabemos. Es una pregunta fundamental. Yo creo que el día que podamos responderla bien será porque ya avanzamos muchísimo en esta gran unificación de las fuerzas. A Hawking le gustaba hacer estas apuestas, hizo varias en su vida, ¿no? Hizo apuestas con con Kip Thorne, hizo apuestas con John Preskill, creo que casi todas las perdió. pero le gustaba hacer estas apuestas, porque son estas apuestas, aunque parezcan simplemente chuscas, son realmente preguntas muy fundamentales, como tú dices. O sea, hay preguntas fundamentales a nivel de la ciencia y no sabemos la respuesta, entonces ellos apostaban a ver en qué dirección iba a ir la respuesta, esperando que en las siguientes décadas hubiera una respuesta más adecuada, ¿no? También apostó alguna vez, mucho antes, que no existían estas cosas que llamamos singularidades desnudas. Una singularidad desnuda sería un punto donde la gravitación se vuelve infinita, como pasa dentro de los agujeros negros, pero que no estuviera cubierta por un horizonte de eventos, como el caso de los agujeros negros. Si la singularidad está dentro del horizonte, no es muy grave, porque nada sale del horizonte, entonces que la singularidad está dentro no nos afecta, pero si la tienes desnuda, es decir, no cubierta, no tapada por un horizonte, entonces sí es muy grave, porque ahí hay una cosa infinita que podría afectar el exterior y no entendemos qué ocurre. Entonces Hawking argumentaba que esas cosas no pueden existir en la relatividad general, y luego al final también concedió la apuesta, porque parece que hay casos en los que en la relatividad general sí aparecen estas cosas, estas singularidades desnudas, y entonces Hawking tuvo que conceder la apuesta, pero era parte de su sentido del humor, pero al mismo tiempo de estarse haciendo estas preguntas fundamentales sobre las leyes de la naturaleza, ¿no? Entonces, estas apuestas simplemente parecen divertidas, pero nos llevan a preguntas casi filosóficas, ¿no? De cómo es la naturaleza a la escala más fundamental. Sí, porque de hecho, lo que estaba planteando Leonard Susskind es que, digamos, que nos imagináramos a la princesa Leia de la película La Guerra de las Estrellas, ¿no? La Guerra de las Galaxias, y cómo ella cae en un agujero negro. Y entonces en el horizonte del agujero estaría la placa desde donde se proyecta el holograma de la princesa en el interior, y la información está afuera y adentro al mismo tiempo. De acuerdo con Susskind, él dice que ya, digamos que ya quedó establecido que esta versión holográfica que precisamente exploró Maldacena puede ser una de las respuestas posibles. Y entonces vamos a ver justamente qué es lo que dice Susskind sobre su amigo, sobre su amigo Hawking, porque la verdad es que estas polémicas y estas discusiones y estas apuestas estaban dadas con un espíritu de diversión, incluso tratando de verdad explorar nuevas avenidas de conocimiento. Entonces veamos lo que él plantea. And this led you to win the war with Stephen Hawking, because at the end it was... Well, to say I won the war, Stephen Hawking was a great general. He put his finger on an extremely deep question. The question is so deep that it's dominating physics today, the outgrowth of it. The outgrowth, including my own work on it, is dominating physics today. So did Stephen lose? I don't think Stephen lost. But it get you into the complementary black hole. Yeah. Stephen asked an exceedingly deep question. He didn't know how to answer it, and so he gave an answer which was the wrong answer. But what was great and deep and fundamental was the question. And that question will go on to be possibly the most important question in physics for many years to come. So it was half a joke. When I called it what's the question? What's Stephen Hawking's question? Does information come out of a black hole? Yes. Does information come out of a black hole? That's a great question. Yeah. And then he answered, and he said, no. Well, I think he was wrong. And we all think he was wrong. But it wasn't the answer that was the profound, the really deep, profound thing. It was at that time, there was no way he could have known. It was
incredible that he asked the question. So it was a half a joke when I called it the Black Hole War. Stephen's a good friend of mine. Yes, I know. We were never at war with each other. I know. We like to tease each other about it, and I, of all people, certainly recognized the greatness of his question, that it was going to dominate physics for many years. If I have a regret about that book that I wrote, it might be the title, The Black Hole War. But when you're talking about complementary black holes... Yeah, that's the idea that the information can be both inside and outside. Exactly, and the hologram principle resolves it. And the holographic principle resolves it. Because it could be seen from one perspective or another. De una perspectiva y de otra perspectiva. Y de hecho, es muy interesante porque para que veas qué tamaño de humor tenía Hawking, se reía al pensar que él era un holograma. Y entonces se pensaba a sí mismo como un holograma que podría jugar póker con Einstein y con Newton. Y decía, ¿dónde se puede cobrar? Entonces estamos hablando de verdad de alguien que sabe colocar las preguntas y que justamente tiene también el humor para expresarlas, y como tú bien dices, bueno, la respuesta todavía no está del todo ahí. Está esta teoría de la correspondencia holográfica, pero todavía no estamos de alguna manera más que apreciando el poder y la fuerza de la pregunta. Y bueno, en este marco, querido Miguel, yo quisiera preguntarte sobre cómo nos estamos acercando a estas respuestas con ángulos que tienen que ver con tu investigación tan importante en las ondas gravitacionales. Porque en algún momento tú me comentaste que se podrá en algún momento utilizar las ondas gravitacionales para explorar precisamente las orillas mismas de los agujeros negros. ¿Qué es lo que podría revelarse? Esto me parece fundamental porque tu trabajo tiene que ver profundamente con esta pregunta y con este acercamiento a esas fronteras mismas de los agujeros negros que no hemos tenido posibilidad de explorar con radiación electromagnética, pero que tal vez las ondas gravitacionales se vuelvan instrumentos para penetrar esos niveles tan finos de la naturaleza que no han estado accesibles al ser humano. Sí, claro que sí. Bueno, primero quería comentar sobre esta foto que pusiste ahí, que justamente yo estaba pensando cuando pusiste el clip con Sheldon, que a ver si ponías ¿no? Que esta es una ocasión anterior, incluso en la que Stephen Hawking participó en el programa Star Trek, Viaje a las Estrellas, la nueva generación, y ahí está, se supone que es un holograma junto con Newton y Einstein jugando póker contra Data, que se supone que es un androide. Para quienes hayan visto esa serie, es un androide en esa serie. Entonces ahí están los grandes genios, digamos, de la historia. Entonces esto fue todavía antes, esto habrá sido en 1990 o 91, mucho antes de lo de Big Bang Theory. Pero sí, bueno, esto de las ondas gravitacionales es el trabajo en lo que yo trabajo, que es estas ondas que se producen cuando hay grandes perturbaciones a la gravedad, y que es lo que nos permite acercarnos más al agujero negro. Los agujeros negros no emiten luz, por eso son negros. Y cuando vemos algún tipo de radiación luminosa que viene de la región cercana a un agujero negro, no es el agujero negro el que está emitiendo la luz, sino que hay materia alrededor, gases o polvo que está cayendo al agujero negro, y estos gases y polvo emiten luz porque se calientan mucho. Pero las ondas gravitacionales, cuando chocan dos agujeros negros, vienen de la región inmediatamente cercana al horizonte. Entonces eso es lo que nos permite con más detalle poder estudiar realmente la estructura del agujero negro, pero todavía desde fuera. Por desgracia, las ondas gravitacionales no salen del interior del agujero negro, sino simplemente de la región cercana al horizonte. Pero en ese sentido sí es nuestra herramienta más útil para poder por lo menos ver la estructura cercana y ver si en ese caso la gravedad de Einstein sigue funcionando. El hecho de que la radiación de Hawking exista y la evaporación de los agujeros negros exista nos dicen que en algún momento la teoría de Einstein tiene que fallar. Pero no sabemos exactamente en qué momento. Entonces, estudiar estas ondas gravitacionales nos podría ayudar a ver hasta qué punto sigue funcionando la relatividad general. Lo que me preocupa es que vamos a encontrar que sigue funcionando todo el tiempo, y entonces eso nos va a dejar un poco sin saber qué hacer, porque es una teoría que funciona bastante bien. Esta otra cosa que comentaste, que comentaba Susskind,
sobre el principio holográfico, también es una idea que viene originalmente de Hawking, aunque Hawking no la llamó así al principio. Pero digamos, el descubrimiento fundamental original que da lugar a esta idea viene de Hawking, y es el darse cuenta que toda la entropía de un agujero, una entropía es esta medida del desorden en los sistemas físicos, pero él se dio cuenta desde los 70 junto con un físico, Bekenstein, que de hecho nació en México, nació en Ciudad de México, y que, bueno, pasó una gran parte de su vida después en Israel, pero que es originario de la Ciudad de México. Él propuso esta idea de que los agujeros negros tienen entropía, una analogía con la termodinámica, y que se les puede asociar una temperatura y una entropía a los agujeros negros. Esto venía antes de la radiación de Hawking y no se entendía por qué. Y Hawking se da cuenta que esta entropía está relacionada directamente solo con el área del agujero negro, que es una cosa muy sorprendente porque en cualquier otro sistema físico uno esperaría que mientras más grande es el sistema, mientras más volumen tenga, más entropía puede tener. Y él se da cuenta que en los agujeros negros la entropía no depende del volumen del agujero negro, sino solo del área. Que de alguna manera las propiedades físicas del agujero negro todas están codificadas solo en el área, que es una cosa de 2 dimensiones, una superficie. Y este primer resultado lleva eventualmente a este principio holográfico, que nos dice que las propiedades complejas de un sistema físico pueden estar totalmente codificadas en el área. Y esto se llama holográfico porque así es como funcionan los hologramas. Los hologramas tridimensionales que luego vemos, no los de la ciencia ficción, sino los que hay de verdad en la física, son imágenes tridimensionales, pero que están todas codificadas en una sola película de 2 dimensiones. Entonces, toda la parte tridimensional se codifica en la película. Entonces, de ahí se le llama principio holográfico. Y esto lleva también a un físico también latinoamericano, Maldacena, a plantear una hipótesis muy, muy poderosa que nos relaciona diferentes tipos de teorías físicas, unas en un cierto volumen y unas diferentes en la superficie del volumen en el área. Y esto es lo que ha permitido enormes avances en la física teórica en las últimas 2 décadas. Y de alguna manera creemos que por ahí va, como decía Susskind, la respuesta a la paradoja de los agujeros negros. Yo no coincido con Susskind en el hecho que ya esté resuelta. Yo creo que todavía no está resuelta, pero sí tenemos ya indicaciones de que esa es la dirección correcta. Nada más que los cálculos son endiabladamente complejos. Y entonces incluso gente del nivel de Susskind, cálculos detallados no se pueden hacer. Entonces simplemente son como guías, como ejemplos muy sencillos en donde parece que funciona, pero no hay una respuesta total todavía, pero sí estamos convencidos de que la dirección correcta es esa, y viene de esta idea original de Hawking, de que la entropía de los agujeros negros está codificada en el área del horizonte y no en el interior del agujero negro. De alguna manera, todo lo que cayó al agujero negro dejó su huella solo sobre la superficie, y con eso sería suficiente para entenderlo todo. Entonces sí, es una idea que también viene de Hawking. Y de este físico Bekenstein, que a mí me da mucho gusto siempre recordar que Bekenstein nació en Ciudad de México. Sí, sí, muy, muy importante. Y bueno, esto nos habla de algo que tú como físico teórico también aprecias mucho, ese poder de las matemáticas para tratar de entender el universo, ¿no? Einstein decía que lo más incomprensible es que el universo sea comprensible, y resulta que Stephen Hawking tiene una formulación más o menos similar. Hawking no tan solo quiere entender las ecuaciones que están detrás de todo lo que existe, sino su gran pregunta es, y así lo dice literalmente, ¿qué es lo que da aliento a las ecuaciones? Y hace un universo para que ellas lo describan. Esto me parece que hace que veamos cómo el pensamiento de Einstein y el de Hawking están tan íntimamente ligados en estas preguntas fundamentales como hemos estado viendo. Sí, es correcto. O sea, el misterio, ¿por qué las matemáticas son tan efectivas para descubrir el universo? Pues no lo entendemos. O sea, realmente con algunas ecuaciones que a lo mejor la gente que no son físicos no le dice nada, pero que realmente las puedes escribir en una página, unos garabatos en una página, y resulta que puedes entender fenómenos tan complejos como los agujeros negros, el origen del universo, la gran explosión, la estructura de los átomos. Es muy impresionante que estos garabatos que hacemos, que son matemáticas, nos permitan entender la naturaleza. O sea, ¿por qué? ¿Por qué es así? ¿Por qué la naturaleza se deja de escribir en matemáticas? Es una pregunta muy interesante. También esta pregunta, ¿por qué hay algo en lugar de nada, ¿no? ¿Por qué el universo existe? Podría simplemente no existir nada y no estaríamos aquí para hacernos la pregunta, pero ¿qué es lo que hizo que el universo surgiera? ¿De dónde salió? ¿Y por qué estas teorías matemáticas tienen una manifestación en la realidad, en la física? Esa es la pregunta fundamental también que se hace Hawking, ¿no?
O sea, sí, exactamente eso de por qué le dio aliento a las ecuaciones. Yo me imagino que es esa la pregunta. ¿Por qué existe algo que funciona de acuerdo a nuestras teorías y en lugar de no existir nada? Podría simplemente no haber existido nada. Y nos podemos imaginar, los físicos, los matemáticos, estructuras matemáticas diferentes que podrían describir universos distintos, pero que no corresponden a nuestro universo. Entonces, ¿por qué este sí y otros no? También es una pregunta interesante, ¿no? Son preguntas muy fundamentales que yo no sé si algún día podremos contestar. Es interesante que nos las hagamos, pero yo no sé si las podremos contestar. Pero bueno, la física avanza más bien poco a poco a veces, ¿no? Contestamos preguntas más chiquitas poco a poco, teniendo la esperanza de que eventualmente podamos, juntando todas estas respuestas chiquitas, tener una respuesta grandota, ¿no? Pero fíjate, esto que es tan importante, la curiosidad del niño o de la niña, que está ahí despierta para seguir haciendo las preguntas, que esto creo que en el fondo del corazón de una buena científica o de un buen científico tiene que estar ese asombro, es esa curiosidad fundamental, ¿no? Que además hace que uno se emocione al descubrir las diferentes manifestaciones de las fuerzas de la naturaleza y jugar con ellas y en algún momento dado incluso ver cómo uno puede librarse de las limitaciones que han encerrado a nuestros cuerpos, y más en el caso de Stephen Hawking, con esta maravillosa imagen en un vuelo de gravedad cero, en donde podemos ver la sonrisa del niño en Stephen Hawking, a pesar de que estaba limitado profundamente, la idea de poder flotar, conocer cómo funciona la fuerza de la gravedad en otras circunstancias, en otros momentos. Y esto nos conecta con un experimento en el que tú también participaste, querido Miguel, en donde estaban tratando de jugar a cómo se podían dar un abrazo mientras estaban teniendo la experiencia de gravedad cero. Hablemos de este momento de felicidad de la ciencia que aparece en los ojos de Stephen Hawking, pero que también aparece en tus ojos. Sí, bueno, yo creo que esto que muestras aquí fue una experiencia fabulosa que yo tuve la oportunidad de tener hace unos años, hace como 9 años, y que Hawking había hecho tiempo antes. Son estos vuelos, en estos aviones que se dejan caer, les llaman vuelos de gravedad cero. Cuando el avión se deja caer durante algunos segundos, adentro del avión te sientes como si estuvieras en el espacio, estás flotando dentro del avión. De hecho, los usan para entrenar astronautas, ¿no? Aunque la caída dura muy poco, dura como 30 segundos. Claro, no quieres que el avión se estrelle con el suelo, entonces la caída dura unos cuantos segundos, pero de todas maneras es una experiencia muy impresionante. Y bueno, sí, lo que dices, los científicos somos mucho como niños, y yo creo que Hawking era particularmente notorio. Nos divierte y esta curiosidad de entender qué está pasando, además nos parece divertido, ¿no? Cuando logramos entender algo, siempre es una sensación de wow, esto sí es así, y esto ya lo puedo entender, ya lo puedo describir. Yo creo que es una de las más grandes sensaciones que uno puede tener. Y cuando uno descubre algo que alguien no había descubierto antes también, este sentimiento de esto nadie lo había visto, esto nadie lo sabía, es una sensación muy, muy particular, y creo que es lo que nos hace hacer estas cosas. Pero en el fondo de todo es simplemente entender las cosas como un niño chiquito, decir, ¿por qué esto funciona así? El niño chiquito que siempre pregunta, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pues de alguna manera en la ciencia nos quedamos así y seguimos preguntando por qué y por qué y por qué de muchas cosas, ¿no? Lo que también hemos descubierto a lo largo de los últimos siglos, y creo que eso es la diferencia entre la ciencia, digamos, moderna y la ciencia antigua, es que para contestar las grandes preguntas hay que empezar haciendo pequeñas preguntas e ir contestándolas poco a poco. Creo que esa es la enorme diferencia entre lo que llamaríamos la ciencia moderna, que viene desde el siglo XVI, XVII, y por ejemplo lo que hacían la ciencia de los griegos. Los griegos se hacían las grandes preguntas, pero querían contestar las grandes preguntas de golpe, sin hacerse las preguntas pequeñas, intermedias, y a lo mejor eso detuvo a la ciencia en ese momento. A partir, yo creo que de Galileo, de Newton, aprendimos que para contestar las grandes preguntas hay que primero contestar una serie de preguntas pequeñas, y que a lo mejor entonces nos va a tomar siglos encontrar la respuesta a las preguntas grandes, pero así vamos avanzando poco a poco, y creo que es el gran poder de la ciencia moderna, ¿no? Como decía Newton, que nada más estás agregando una pequeña piedrita más en el océano de todo lo desconocido, ¿no? No lo decía exactamente así, pero decía algo similar, ¿no? O sea, un científico agrega una pequeña piedrita más a la montaña del conocimiento, y eventualmente esperamos que esa montaña llegue hasta donde estamos queriendo encontrar las grandes preguntas, ¿no? Pero Hawking en ese sentido era una persona que yo creo que tenía esa imagen, esa sonrisa típica de Hawking. Era alguien que claramente se emocionaba y se divertía con lo que estaba haciendo, ¿no?
Y fíjate que me lleva a algo muy interesante que alguna vez me comentó el doctor Antonio Lascano, que cuando él leía a Darwin, él de alguna manera estaba reproduciendo dentro de su conciencia los mismos hallazgos de Darwin. O sea, de alguna suerte volvía a recuperarse esta sensación de descubrimiento, pero que ahora pasaba a través de otra conciencia, la conciencia de otro científico. Y yo quisiera preguntarte sobre sobre dos personajes con los que hemos tratado el día de hoy. ¿Qué es lo que pasa cuando de repente entiendes lo que está planteando Einstein y entiendes lo que está planteando Hawking? De alguna manera te vuelves Einstein y te vuelves Hawking, porque estás entrando a ese proceso de percepción en el que se te abre una nueva vista de la naturaleza. Hablemos de qué es lo que quiere decir descubrir lo que descubrió Hawking cuando lo lees, cuando lo estudias. Sí, claro, bueno, así ocurre cuando uno está estudiando una teoría científica. Por ejemplo, desde el principio uno va descubriendo lo que descubrieron los autores originales, porque uno tiene que repetir todo el proceso, a lo mejor resumido, porque a lo mejor a ellos les tomó muchos años llegar a una cierta idea y tú lo estás tratando de leer en unas horas o en unos días, pero sí vas esta sensación de, esto funciona así, ¿cómo es que se les ocurrió esto? Es muy impresionante darse cuenta de esas cosas. A mí es una de las cosas que me enamoró y por eso hago lo que hago. Cuando fui leyendo por primera vez relatividad general y dándome cuenta del proceso mental que tuvo que haber seguido Einstein para llegar a estas ideas, me siguen maravillando todavía el día de hoy. Yo digo, yo no había podido pensar eso, pero una vez que alguien lo pensó, sí puedo seguir el razonamiento detrás y dar cuenta de cuál es qué es lo que estuvo pasando atrás. También por eso a mí me gusta mucho cuando doy mis clases, por ejemplo, hablar de la parte histórica, ¿no? Un poco de cómo se fueron desarrollando estas ideas, porque detrás de estas ideas uno simplemente puede ver un libro de texto y tienes ahí tus ecuaciones y tus soluciones. Pero hay que recordar que estas ideas vinieron de seres humanos como nosotros. Tuvieron que desarrollar un proceso, tuvieron direcciones falsas y se fueron por avenidas equivocadas y regresaron. Entonces, tratar de entender este proceso mental que los llevó a eso, porque de alguna manera para mí eso también es entender los conceptos. Para entender los conceptos tengo que entender cómo se llegó a ese concepto. Y esto es una cosa muy emocionante. O sea, a mí también me sigue emocionando el día de hoy cuando trato de estudiar un tema nuevo que no conocía, aprender a decir, wow, esta demostración sí funciona, mira, aquí están demostrando esto que yo había oído alguna vez, pero nunca lo había entendido bien, y a la hora de seguir todos los pasos, me emociona otra vez decir, esto es correcto, ¿no? Y alguien tuvo esta idea en algún momento y la desarrolló por primera vez cuando a nadie se le había ocurrido, o cuando nadie lo había encontrado. Entonces, otra vez es muy emocionante, o sea, nada más uno imagina la emoción que deben haber tenido ellos cuando lo encontraron por primera vez, pero de alguna forma es cierto que uno repite esta emoción, como decía Lascano sobre Darwin, ¿no? Esta emoción ocurre otra vez dentro de nosotros cuando vamos leyendo lo que hicieron estas personas y entendiéndolo en detalle, ¿no? Creo que esta es una de las riquezas del pensamiento científico, y por eso yo creo que sigue siendo importante enseñar, cuando se enseña ciencia, cómo se llegó a los conceptos y enseñar la parte histórica para que veamos el proceso. Las cosas no salen de la nada, ¿no? Sí, y bueno, estamos hablando pues de estas dos grandes conciencias, las de Einstein y la de Hawking. En particular, ya hemos hablado de algunos de los hallazgos que te han emocionado con Hawking, pero ¿qué es lo que verdaderamente, si tú quisieras comunicar, dónde está este atisbo tan profundo de la naturaleza, en donde estamos viendo el universo, queriendo verlo como una cáscara de nuez, el universo como una cáscara de nuez? ¿Dónde te emocionas profundamente con el pensamiento de Hawking? Ya vemos que está íntimamente ligado al pensamiento de Einstein, incluso en búsquedas que son comunes, que esto es muy interesante, muy finamente hiladas, pero digamos, ¿qué es lo que te asombra? Más allá de esta figura icónica, representativa, simbólica del conocimiento en estos días, ¿qué es lo que te asombra en términos de su atisbo y de su mirada? Bueno, me asombran varias cosas de Hawking, pero primero, inclusive si no fuera simplemente
Hawking, si no se fuera otra persona, esta enorme capacidad de abstracción y de imaginarse conceptos muy complicados. O sea, podemos platicar un poco en breves palabras qué es un agujero negro o algo así, o qué es la mecánica cuántica, pero son realmente ideas muy complejas. Las matemáticas son muy complejas, se requiere enorme abstracción para imaginarse la geometría, qué está pasando ahí, qué está pasando con los campos microscópicos, qué está pasando cerca del horizonte. Requieren un enorme esfuerzo de la imaginación, que incluso a mí me cuesta trabajo, y Hawking en esto era un maestro. Pero no solo eso, sino además en la situación física en la que estaba encerrado en este cuerpo con el que no podía prácticamente hablar, no podía escribir, esta enorme capacidad de imaginarse estas cosas sin visualizarlas en un papel, y además todo en tu memoria, para mí es una cosa absolutamente impresionante. ¿Cómo puedes desarrollar estos argumentos tan complejos, imaginarte las ecuaciones, imaginarte las respuestas y las soluciones de las ecuaciones, todo en la mente sin tener enfrente un papel en el que lo puedas escribir? Para mí eso es absolutamente impresionante y es lo que me llama más la atención de la capacidad de Hawking de hacer estas cosas. De todas maneras, incluso si no hubiera tenido este problema físico, las ideas que tuvo de todas formas son impresionantes, ¿no? Combinar la mecánica cuántica con la gravedad de Einstein. Es la primera persona que logró de alguna manera hacerlo, aunque todavía no tenemos la respuesta final. El primero que pudo hacer algo en el que estaban unificadas relatividad y mecánica cuántica para encontrar un resultado fundamental fue Hawking. Yo creo que en esa época nadie se imaginaba que esto era posible y él lo pudo hacer y siguió haciéndose estas preguntas y siguió imaginándose estas respuestas de estos conceptos tan complicados que te digo, cuando se los platican la gente trata uno de simplificarlos, pero en realidad son cosas muy difíciles de imaginárselos, la estructura del agujero negro, qué pasa en su interior, etcétera. Y él tenía esta enorme capacidad, esta enorme imaginación para realmente, porque uno se tiene que imaginar las cosas. Yo creo que la gente cree que a veces nada más hace unos números y algo sale. No es así. Uno tiene que imaginarse, antes incluso de sentarse a hacer cuentas, imaginarse por dónde va el camino, tiene que uno que imaginarse la estructura tridimensional, si quieres, de lo que está pasando, imaginarse para dónde van las ecuaciones. Y esta enorme capacidad de imaginación que tenía Hawking, yo creo que lo hace una figura realmente impresionante. A mí en ese sentido me llama muchísimo la atención que fue capaz de imaginar, ¿no? Y sobre todo, te digo, en esa situación encerrado en una silla de ruedas sin poder escribir ni hablar. Qué barbaridad, ¿no? Es realmente digno de admiración. Fíjate, esto es muy interesante porque, volviendo al crítico literario, al gran crítico literario George Steiner, cuando hablaba de los libros y la importancia de los libros, decía que cuando los libros están dentro de la memoria, hay todavía una dimensión mayor del conocimiento, porque no están ahí en los estantes esperando a que los abran, sino están a flor de piel, viven en tu cuerpo, viven en tu memoria. Y en este caso estamos hablando de que el cosmos está viviendo en la memoria de Hawking para dimensionar el tamaño de la biblioteca de conocimiento que tenía que habitar dentro de su ser. Eso es realmente, como tú dices, fascinante, ¿no? Sí, exactamente, esto que bueno, se ha dicho muchas veces, que de alguna manera somos los humanos o los seres humanos, nuestra conciencia hace que seamos un poco el universo observándose a sí mismo y tenemos dentro de nuestra mente pues, una representación del universo. Incluso los que no son científicos, o sea, cualquier ser humano tiene en su mente una representación de su mundo cotidiano, ¿no? De los lugares a los que va y una idea de cómo funciona el mundo. Y en los casos de Hawking tiene dentro de la mente un modelo de todo el universo, ¿no? Un modelo de los agujeros negros, un modelo de la mecánica cuántica, un modelo de las radiaciones y las partículas, y eso está contenido dentro de una mente humana, ¿no? Muy impresionante. Y un libro con grandes preguntas, y un libro además que se expresa con humor. Y para terminar con una nota de humor, vamos a poner una canción que compuso Fernando Rivera Calderón, nuestro querido Fernando Rivera Calderón, sobre Stephen Hawking, para ver precisamente cómo esta memoria se trataba de atrapar en toda su dimensión, en la dimensión majestuosa del universo, dentro de una cáscara de nuez. Celebrar y conmemorar a Stephen Hawking, ¿no? Por supuesto, bueno, gran divulgador, un hombre que le gustaba el debate de las ideas, de las teorías, de los conceptos, y vaya que nos dejó mucha tarea, ¿eh? Así es. Así que vamos a dedicarle esta canción que dice más o menos así. Yo quería viajar en el tiempo, Stephen Hawking se apareció y me dijo, tal vez es posible, más te advierto que no es práctico. Yo quería viajar al pasado, Stephen Hawking se me reveló
recuerdo a donde el universo comenzó. Y llegué a un negro agujero, Stephen Hawking se manifestó y me dijo, pregunta primero, y el agujero me devoró. El universo no es, el universo está en una cáscara de nuez, no es, el universo está en una cáscara de nuez, no es. Y bueno, mi querido Miguel, pues simple y sencillamente tu comentario en términos de este universo en una cáscara de nuez que trata de atrapar Stephen Hawking, y que si no nos da todas las respuestas, porque como lo hemos visto no es posible, sí nos deja las pequeñas preguntas que nos siguen haciendo avanzar en este camino. Sí, nos deja también grandes preguntas que yo creo que nos van a tener ocupados a los físicos durante muchas décadas más. Realmente el legado de Stephen Hawking todavía no acabamos de concretarlo y yo creo que va a ser fundamental en la historia de la física, así como fue el de Einstein en ese momento, ¿no? Va a ser una figura realmente fundamental en la historia de la física, yo creo que durante siglos. Pues querido Miguel, de verdad te agradecemos muchísimo tu conocimiento, la forma tan generosa en que nos abres tus mapas de inteligencia y creatividad para tratar de asomarnos a la mirada inteligente de Stephen Hawking y lo que representa en nuestra conciencia colectiva. De verdad, muchísimas gracias. Pepe, siempre es un placer charlar contigo y yo creo que no hay mejor manera de haber terminado este curso sobre el legado de Stephen Hawking que teniendo esta conversación contigo y siempre con tus puntos de vista absolutamente brillantes y esta combinación que puedes hacer de la ciencia y de cosas interesantes como esta canción y el arte y demás. Entonces siempre para mí ha sido un placer y te agradezco muchísimo también a ti el día de hoy.